Hoy nos acompañan Claudio Katz, economista, investigador y docente, que tiene varias elaboraciones sobre economía marxista y también es miembro del colectivo de economistas de izquierda. Le damos un fuerte aplauso. Y también para intercambiar en el panel, Mariano Rosa, licenciado en Humanidades y Ciencias Sociales. ¡No terminé! Miembro de la dirección del MST y de la Mesa Nacional del Frente de Izquierda Unidad. Bien, para arrancar, Claudio, por ahí, tocar algunos elementos del proyecto económico de Milei que a veces pueden ser un poco complejos. Más que nada quienes activamos en el movimiento estudiantil, y lo escuché de algunos docentes en estos últimos días que hubo clases públicas, hay una referencia permanente entre Milei y su entorno y el menemismo. Si podríamos profundizar en los elementos que tienen en común, los elementos que tienen, que son divergentes entre el modelo de Milei y el modelo menemista de esa etapa. ¿Arrancamos por ahí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el recibimiento. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Vamos a intercambiar un ratito. Y empezando por este tema, ¿no? Yo creo que cualquier comparación de Milei, de la economía de Milei, con el pasado, conviene señalar primero qué busca Milei, ante todo. Y lo que busca Milei en el plano económico es importante, pero solo se va a lograr si se zanja en el plano político. Y yo creo que el punto de arranque que no hay que perder nunca de vista es que el propósito central de Milei es destruir el movimiento obrero, destruir el movimiento social y destruir el movimiento democrático. O sea, Milei viene a quebrar una clase obrera que tiene sindicatos poderosos, un movimiento de trabajadores precarizados que tiene gran fuerza social y un movimiento democrático ejemplar en América Latina en materia de derechos humanos. Y como viene a hacer eso, y porque viene a hacer eso, la clase dominante le tolera a Milei cosas que no le hubiera tolerado nunca a nadie. El gobierno de Milei es un disparate, el funcionamiento del Estado, la gestión cotidiana, lo que él hace todos los días es absurdo, alocado, ridículo. No es propio de un presidente de ningún lado. Y sin embargo, los medios de comunicación, la justicia, los poderosos miran para otro lado. Y eso en cualquier plano de Milei, en cualquier plano. Elijan el que quiera. Los disparates que dice, las relaciones exteriores. Milei se pelea con los dos principales socios económicos de la Argentina, con China y Brasil. Y la clase se va de los BRICS. Y es obvio que eso afecta a los grupos dominantes. Van a perder negocios. Si uno se pelea con China, un país que exporta soja, es obvio, no hay que ser un gran teórico para darse cuenta. Si uno se pelea con Brasil, del cual tiene un intercambio estrecho en todo, va a tener consecuencias negativas. ¿Y por qué los grupos de poder dicen, bueno, que sea? Eso es lo que más llama la atención de entrada, ¿no? ¿Cómo es que los poderosos del país están dispuestos a aceptar una cosa así? Y voy más. En 6 meses, el desastre económico que ha generado Milei no tiene precedentes en la historia argentina. Nunca hubo una cosa así. Milei ha demolido el salario, ha generalizado la pobreza, los datos ya son de un espanto, chicos que no comen, todos los días algo. Ayer, 1,5 millones de chicos que no comen en la Argentina, en el granero del mundo. 5 personas que se mueren de frío en la calle. Una caída de las jubilaciones que no se ha visto en décadas. Una destrucción no solo de los ingresos populares, sino de la estructura económica del país. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué la clase dominante lo tolera? Porque la clase dominante puede decir muy bien que bajen los salarios, que empobrezcan a la población, yo voy a ganar más dinero explotando, pero al mismo tiempo está reduciendo la capacidad fabril de la Argentina. Está destruyendo un porcentaje de pequeñas y medianas industrias sin precedentes.
Una vez que se destruye, no es que se reconstruya el otro día. Si se funde mi fábrica, bueno, ¿cuánto tiempo falta? Tendrá que pasar para que alguien vuelva a poner en marcha esa fábrica. Y pierde plata. Claro, hay grupos dominantes que no pierden tanto porque compensan con inflación lo que no ganan con productividad. Pero a la larga todos saben que la Argentina pierde competitividad, pierde productividad. El Producto Bruto va a caer 3,6%, en un momento que ningún Producto Bruto de América Latina cae, no hay ninguna razón. Estamos en una crisis parecida a la pandemia, en los índices. Si uno ve caída del PBI, nivel de productividad, competitividad, pobreza, inflación, tipo pandemia o tipo 2001. Y esto fue autogenerado, autoinfligido. No hubo una crisis mundial, un efecto tequila, algo que generó que el país esté viviendo esto. Entonces, siempre la misma pregunta. ¿Por qué los poderosos lo toleran? Bueno, porque los poderosos prefieren sacrificar gran parte de su rentabilidad y de sus negocios con tal de doblegar al movimiento popular. Prefieren. Su cálculo es, yo perderé 2, 3 años mucho dinero, bueno, pero no tengo más un sindicato. Y lograré que Argentina sea como aquellos países donde los trabajadores están siempre a la defensiva, siempre desorganizados, siempre sin capacidad de resistencia. Y eso me permitirá a mí, capitalista, hacer buenos negocios a futuro. Esa es la única razón por la cual aceptan lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que este es el punto de arranque para entender lo que está ocurriendo con Milei. Yo agregaría que Milei es esencialmente un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un agente de Estados Unidos en la Argentina. Es más eso que un exponente de las clases dominantes locales. Él cuando tiene que poner en la balanza con quién quedó mejor, bueno, quedó mejor con Trump que quedó mejor con Bulgeroni, con Techin. Si tengo que elegir, elijo eso. Y desde el punto de vista más general, ¿a quién representa económicamente Milei? Bueno, Milei es un hombre del capital financiero de los bancos que quieren cobrar la deuda argentina. Si uno dice, bueno, muy bien, desde el punto de vista económico, ¿qué es este hombre? Este es un hombre de los acreedores que vienen a cobrar la deuda de la Argentina, pase lo que pase con la Argentina. Pase lo que pase. A pagar. Que se pague. Entonces, él dice en la televisión, bueno, el país se está recuperando, estamos bien, nunca se han visto índices así. Y uno dice, pero este hombre está mal de la cabeza, jamás se ha destruido tanto. Pero él mira los índices por los cuales la Argentina paga la deuda. Entonces, él dice, tenemos superávit fiscal, con el superávit fiscal tenemos el dinero suficiente como para cubrir los compromisos de la deuda, que todo lo demás se hunda, no importa. Es un hombre del capital financiero, es un hombre de los acreedores, es un hombre dispuesto a cualquier cosa para pagar la deuda, a cualquier cosa, por ejemplo, a empeñar el oro. Algo ilustrativo del mundo actual. En este momento, todos los países del mundo compran oro y refuerzan el oro. ¿Por qué razón? Porque hay una sospecha que a mediano plazo el dólar puede perder la gravitación que tiene como moneda mundial. No será mañana, pero todos los días hay un nuevo indicador de que ya no va a ser como antes el dólar. Hay un grupo de BRICS muy fuerte, hubo sanciones contra Rusia y Rusia siguió su economía funcionando, China le está ganando la batalla económica a los Estados Unidos y países como Arabia Saudita, que históricamente sostenían el dólar, ahora están haciendo un guiño a China. Bueno, muchos indicadores de que el dólar puede empezar a fallar. Bueno, si el dólar empieza a fallar y todavía no se sabe qué moneda la va a sustituir, ¿qué hace un país? Bueno, me cubro con algo muy seguro. ¿Qué es eso muy seguro? El oro. ¿Cuál es el único país del mundo, que en este momento saca su oro y lo regala a cualquiera? Argentina con Milei. Argentina creo que tiene más o menos 4.000 millones de dólares en oro. Bueno, 1.000 ya los agarró. ¿Y a dónde los mandó? Los mandó a un banco de Londres.
¿Y qué pasa si el euro argentino va a un banco de Londres? Bueno, algún fondo de inversión de los tantos que tiene acreencias con la Argentina, como ya pasó con la Fragata Libertad, dirá en algún momento, bueno, si este hombre no me paga, empeñen el oro. Y van a empeñar el oro. ¿Y por qué hace Milei una cosa así? Porque sacando $1.000 millones en oro le dan algún crédito y con ese crédito refinancia la deuda y con esa refinanciación de la deuda le dice a los acreedores, yo te voy a pagar la deuda. Milei es un hombre del capital financiero e incluso del capital financiero más aventurero, ¿no? Del que quiere desregular por completo las finanzas del país. Sturzenegger es un jefe de eso. Ellos quieren hacer tipo Galperín, un sistema por el cual el sistema bancario tenga pocas garantías. Entonces sea muy flexible, cualquiera presta, cualquiera... Y el día que se funde un banco, bueno, que sea lo que Dios quiera, que te lo pague Dios. Milei es eso, es un hombre del capital financiero. Al mismo tiempo es un hombre del extractivismo. Por eso votaron esa ley que va a pasar a la historia, porque una ley que convierte a un país mediano, industrializado como la Argentina, en un país que es un enclave que va a exportar minerías, bueno, es una regresión histórica mayúscula. Un país estructurado en forma diversificada, ahora lo único que tiene en la cabeza es que va a vender un poco de minería, un poco de litio, y a cambio de nada, que vengan inversiones exentas de todo tipo de compromiso de algo. Bueno, Milei es un hombre de extractivismo. Milei podría ser también un hombre de todos estos grupos tecnológicos. Hay una pequeña élite de programadores, de empresas de programación, muy conectadas a las redes mundiales, muy conectadas con Musk. Bueno, y listo, Milei es eso. Milei no es un exponente del grupo capitalista más fuerte de la Argentina, que es el agronegocio. No es un exponente de los exportadores de granos. ¿Por qué el tipo de cambio ahora afecta? No hay un tipo de cambio favorable a la exportación. Y por supuesto, Milei es un enemigo de los grupos industriales porque se está demoliendo la industria. Entonces, de nuevo, lo aceptan por la función política que él está cumpliendo. Bueno, dicho esto, ahí vamos a la pregunta. ¿En qué se parece y en qué no se parece a Menem? Yo creo que la comparación exacta hay que hacerla con los 2 primeros años de Menem, no con todo Menem. Porque Menem tuvo 2 periodos. Menem llegó, nadie esperaba a Menem, en eso Milei se parece mucho a Menem. Nadie esperaba que llegara una persona como Menem y nadie esperaba que cuando Menem, un peronista, un típico gobernador del peronismo, llegara al gobierno dijera, buen día, yo ahora soy un ultraliberal y me he convertido al credo del neoliberalismo. Los grupos dominantes no podían creer el regalo que les había aparecido. En eso se parece a Milei. Milei no era la carta era Bullrich. Llegó Milei. Bueno, una sorpresa. Los grupos dominantes trabajan con la sorpresa, pero Menem tuvo 2 años de crisis continuada hasta que llegó la convertibilidad y tuvo después un periodo de estabilidad prolongado. Esos 2 años de crisis fueron 2 años que continuaron la crisis de Alfonsín. Alfonsín estaba en una hiperinflación, la economía se estaba demoliendo, y eso continuó, y en ese periodo fue muy traumático. La tasa de inflación fue elevadísima, hubo intercambios de bonos, hubo en el medio un plan Bonex. La pregunta es, ¿Milei se parece a ese debut de Menem? Estamos en un periodo muy turbulento de la economía que es el anticipo de una estabilidad posterior. Bueno, esta pregunta no tiene respuesta, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Milei esperaba hacer en 6 meses lo que Menem hizo en 2 años. A esta altura del partido, el plan de Milei es, yo ya tendría que estar arrancando la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? En Menem fue la convertibilidad, en Milei es la dolarización, que es algo bastante parecido. Pero ¿se parecen? Bueno, no se parecen porque todavía no llegó al punto de partida para parecerse. Todavía estás en el pre-Menem, en el Menem de la crisis.
Y ahí, ¿de qué dependerá de que sea Menem? Y depende de muchas cosas. La primera es política y social. Hay dos escenarios posibles. O Milei se estabiliza y en un año o dos llega a esos 2 años y después arranca la estabilidad tipo Menem, o Milei no se estabiliza y esto se parece más a lo que le pasó a Macri en el 2017. O sea, un gobierno que finalmente enfrenta una gran resistencia popular, entra en crisis y se acabó. ¿Milei será el Macri del 2017 o Milei será el Menem que empezó la convertibilidad? Bueno, quizá lo que podríamos decir es que a fin de año, o en el primer trimestre del año que viene, tendríamos que tener un diagnóstico más claro de si es una cosa o la otra. ¿De qué va a depender? Siempre lo central de que doblegue al movimiento popular, que es lo que logró Menem. En esos 2 años muy turbulentos de Menem, Menem quebró todas las luchas sociales. Había una gran resistencia contra las privatizaciones, Menem las doblegó. Se venía de una época de ajuste muy turbulento de la época de Alfonsín. Acá hay una diferencia, no hubo un Alfonsín previo a Milei. El gobierno de Fernández y el gobierno de Massa no fueron Alfonsín. Fueron gobiernos fracasados, pero no gobiernos que tuvieron que entregar anticipadamente el mandato y no fue de la Rúa. Entonces, ahí hay una diferencia que es Milei camina por un margen más estrecho, no es que viene un desastre total. Veremos si es esa relación de fuerzas, pero yo creo también que hay una diferencia un poquito más estratégica con Menem. Milei es, yo lo defino así en un artículo, un menemista a destiempo. Es un menemista a destiempo porque Milei tiene un discurso del libre comercio, del mercado, del mundo de los negocios, más propio de la época de Reagan, de Thatcher, de los años 90, de la fase de la globalización de ensueño, de la época de expectativas de las privatizaciones, del momento que sucedió a la caída de la Unión Soviética, más de esa época que de la época actual. No estamos viviendo una época mundial menemista, thatcherista, estamos en otra fase. Entonces ahí hay otra diferencia importante, quizás yendo más afinadamente, Milei no tiene la estructura del Partido Justicialista que tenía Menem. Menem era un gobernador sostenido en el Partido Justicialista, tenía un plafón político muy sustancial para todo lo que estaba desarrollando. Milei está intentando construir una corriente de ultraderecha, muy distinto. Y después, ya cuestiones económicas mucho más complejas, si quieren, veremos cuál es la paciencia económica de los que están aquí. Hay una diferencia en la estructura financiera general, el dinero que tiene que absorber Milei para estabilizar la economía es mucho mayor que el que enfrentaba Menem, muchísimo mayor. Entonces tiene que hacer un ajuste de licuación de los pesos mucho mayor, no lo puede hacer con un plan de intercambio tipo Bonex. Bueno, después hay muchos temas de ese tipo. En síntesis, hay parecidos y hay diferencias, y sobre todo hay un gran interrogante de si Milei llegará a ser Menem y llegará a introducir una convertibilidad. Las condiciones para hacer una convertibilidad, una dolarización de los años 90 eran infinitamente más favorables que las actuales. Hoy es muy difícil dolarizar la economía, muy, muy difícil. Bueno, algunas ideas. Muchas gracias. Ahora, para complementar algunas cosas de las que decía Claudio, Mariano, por ahí, también en un momento escribía o hablaba sobre un reinicio o un reseteo, una remodelación de la economía, pero ¿qué implicaría un reinicio o una remodelación si de todas formas venían ganando las corporaciones? Cristina venía diciendo en los medios que bancaban el capitalismo como el sistema más eficiente, si Guzmán, Massa se venía pagando la deuda externa de todas formas, ¿qué implicaría
esa remodelación, y al mismo tiempo otra que también tocaban recién, si vos crees que es posible que Milei pueda efectivamente estabilizar de todas formas la economía y poder consolidar esa hegemonía. Sí, bueno, lo de la remodelación o reseteo creo que es de Claudio, ¿no? De un artículo de balance, los primeros 6 meses de la experiencia económica con Milei. Yo, para complementar, porque acuerdo con lo que recién expresaba Claudio, creo que Milei, como otros fenómenos de ultraderecha, a escala internacional, en el plano económico, por un lado expresan un intento de reseteo en el sentido de generar las condiciones económicas, sociales y políticas, por supuesto también, para que el gran capital recupere parte de la vitalidad en términos de la tasa de rentabilidad y la tasa de ganancia que desde el 2008, de la crisis del 2008 en adelante, no logró recuperar. Han intentado desde entonces para acá con variantes programáticas de derecha más moderada, tipo PRO, no acá solamente, sino en el mundo, no sé, Macron, el PP de España y otras variantes gradualistas en el sentido de bajar los costos de producción, la agenda de reformas estructurales, ¿no? Bajar el costo de producción por la vía de abaratar el costo laboral, por la vía de abaratar commodities, por la vía de recortar gasto del Estado, es decir, que la gestión del Estado sea más barata desde el punto de vista burgués. No les ha ido saliendo, no lo han logrado generar por la vía de la apuesta a derechas moderadas. Hubo un corrimiento de expresiones políticas progresistas y de las izquierdas más, llamémosle, reformistas europeas, que corriéndose hacia el centro o hacia la derecha, después de una primera etapa de mayor izquierdización, llamémosle, o de confrontación, tampoco. No solo pienso en los progresismos regionales o en el propio kirchnerismo de los últimos 10 o 12 años, 2011, 2012, sino, no sé, en Podemos en España, que arranca siendo la expresión de la indignación, de las plazas asamblearias, cuestionando el pacto de la Moncloa, cuestionando al bipartidismo del PSOE y el PP, y termina Pablo Iglesias de vice de Sánchez y el PSOE, o Syriza en la propia Grecia, más acelerado porque ahí la movilización tensionaba más, pero bueno, hay una película muy buena sobre el libro del ministro de Finanzas de Tsipras, Varoufakis, creo que se llama A Puertas Cerradas, una cosa así, que está en Netflix, que cuenta el proceso entre bambalinas de la negociación con la Troika después del referéndum que le dio mandato al gobierno griego de Syriza en ese momento de plantarse en relación a la deuda en el 2015 y finalmente con la lógica de no espantar a los bancos, al gran capital, de ser una izquierda responsable, bueno, terminan acordando y por esa vía también fracasando. Es evidente que todas esas fórmulas de gradualismo por derecha o de corrimiento al centro, de las expresiones del progresismo, de la izquierda más reformista, tampoco lograron estabilizar las condiciones para un recupero de la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad a escala global y evidentemente expresiones de ultraderecha como la de Milei en Argentina, pero otras a nivel internacional, son el intento un poco bueno, a todo nada, aplicar una serie de contrarreformas estructurales, reaccionarias en la economía, en las relaciones sociales y obviamente en el sistema político también. Es decir, alterar, como decía Claudio, creo, alterar las relaciones de fuerza en el sentido de poder no solo aplicar una serie de medidas que supriman, bueno, derechos laborales, democráticos, sociales, cambiar el régimen de la democracia capitalista tal como lo conocemos, ir a una versión más autoritaria, más bonapartista, en definitiva, todo lo que estamos viendo, para suprimir la organización y por esa vía estabilizar
un piso, bueno, más rentable, de condiciones de acumulación para el capital. Creo que va por ahí. Creo que no depende estrictamente de Milei, además de que está, por supuesto, la lucha de clases como escenario donde se terminará definiendo, pero creo que también depende por las características así semicoloniales y muy dependientes de la matriz económica del país, de factores que no maneja Milei. Es decir, hay una especie de plan aguantar los trapos, ahora con la expectativa de un triunfo de Trump que dejó de estar tan claro, incluso con el cambio en el Partido Demócrata de la candidatura de Kamala Harris por Biden. Hay encuestas que aparece más bien la candidatura demócrata adelante. Digo que la expectativa de Trump para que opere como lobista en el Fondo Monetario y vehiculice un préstamo, pero eso sería, no sé, primer trimestre del año que viene o primer semestre del año que viene. Entre gana Trump, se acuerda, vienen los fondos. Y el RIGI, que es un poco lo que decía Claudia, esa especie de, no sé, de pacto Roca-Ranciman versión 2024, como apuesta a la lluvia de inversiones, con todas esas facilidades, con el cepo tampoco está tan claro, y por lo tanto, y tampoco es en ramas de la producción que dinamicen, por ejemplo, la incorporación de fuerza laboral a gran escala, sino que en minería, energía. Es decir, la perspectiva, coincido en que es incierta, que está abierto, que no está claro el escenario, y por eso ahí me parece que, y termino con esto, después de la cloaca que terminó por destaparse estos días con el affair Alberto y todo, más allá de Alberto, quiero decir el carácter un poco de final de época de las coaliciones que funcionaron del 2003 en adelante, que un poco Milei también es el emergente de ese fracaso, de esa desilusión a gran escala, una franja social con esas experiencias. Me parece que estos meses de perspectiva incierta ponen sobre la mesa más todavía una responsabilidad de las conducciones sindicales, mayoritarias, la CGT y compañía, de, digamos, otorgarle una tregua muy escandalosa a un gobierno que no tiene todavía una hegemonía consolidada, ni mucho menos, y que hubo fuerza social que en los primeros 6 meses se expresó con fuerza cada vez que se la convocó. Cuando se la dejó de convocar, lógicamente hubo un cierto reflujo, hubo represión, eso también actúa. Por lo tanto, ahí me parece que también queda planteada como tarea una fundamental que tiene que ver con cómo contribuir a que se retome la iniciativa desde el punto de vista de la movilización para desbaratar el plan aguantar los trapos, porque no es el 2025 y las elecciones un poco el horizonte que los trabajadores, los sectores populares podemos esperar frente a semejante catástrofe, ¿no? como la de los datos que describía Claudio. Gracias. Voy a aprovechar a tomar lo que Mariano mencionaba al principio sobre este artículo que escribías de resumen de los primeros 6 meses de gobierno de Milei, donde definías el modelo, pero también habría diferentes hipótesis. A nosotros también nos gustaría saber un poco más sobre cómo ves las referencias que toma Milei a nivel internacional. O sea, la orientación que van tomando las potencias capitalistas, las expresiones de ultraderecha, desde 2008 en adelante. ¿Hay sintonía? ¿Hay desfasajes? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, obviamente Milei es un hombre de la oleada ultraderechista mundial. A nosotros nos ha tocado el triste papel de ser protagonistas esta vez, nada menos de semejante personaje. Y comparte con esa oleada derechista muchos aspectos ideológicos comunes. Hay parecidos y hay diferencias. Los parecidos son bastante evidentes. Milei, como toda la ultraderecha del mundo, diaboliza a un sector oprimido, ¿no? En Estados Unidos son los inmigrantes, los mexicanos, los precarizados, en Europa son los árabes, los africanos, acá son los trabajadores informales, los piqueteros.
Y como toda la ultraderecha busca generar una oposición de pueblo contra pueblo, de un sector de clase media contra los sectores más desposeídos, con discursos propios del autoritarismo reaccionario. Yo creo que esa es la mejor definición de la ultraderecha actual. La ultraderecha actual no es fascista en el sentido clásico. No estamos en 1940, en una guerra mundial, con la amenaza del socialismo, con gobiernos totalitarios. Lo que tenemos son regímenes autoritarios que sofocan la democracia dentro del régimen político. Todos los días cortan algún derecho democrático dentro del mismo sistema. Y reaccionario porque tienen una ilusión del pasado. Su bandera ideológica es hacer grande América en Estados Unidos, volver en España a la época de oro de Colón contra los pueblos aborígenes, en Inglaterra volver a la época victoriana, y Milei, como es un hombre así de un país de la periferia, imagina que la época de gloria de la Argentina fue en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando la oligarquía exportaba granos y exportaba trigo a espaldas de todo el país. Y ese es el imaginario, volver a eso. Por eso es reaccionario. Es un autoritarismo reaccionario que comparte con toda la ultraderecha mundial el punitivismo, penalizar a los pobres por cualquier delito y tolerar el delito de guante blanco. Es brutalmente antifeminista, por eso indigna tanto lo de las últimas semanas. Indigna que este hombre se haya asumido la bandera de la defensa de la mujer, él que destruye todo, absolutamente todo. Hay que mirar el presupuesto del Estado de los derechos de la mujer, en qué lo ha convertido. Comparte este anticomunismo delirante, donde todos son comunistas, Petro es comunista, Biden es comunista, una cosa absurda. Comparte la cosa, en esto no tanto él, más Villarruel, ¿no? Esa reivindicación reaccionaria típica del ejército, de los genocidas, la derecha clásica, no la derecha un poquito loca de Milei, medio anarcocapitalista, ¿no? Así que no se sabe muy bien, esa cosa disruptiva, ¿no? Villarruel es la derecha, sí, bien, típica. Ahora, dicho todo esto, hay dos diferencias que yo creo importantes con la derecha mundial. La primera es económica, y ahí es clave. La ultraderecha mundial, como todos los grupos convencionales, están haciendo una combinación de regulación y mercado. Ya se acabó la época del neoliberalismo puro, porque la crisis del 2008 demostró que si el Estado no interviene, los bancos se caen, si se caen los bancos, se acabó el capitalismo. Así de sencillo. En el 2008, los 7 principales bancos del mundo estaban a punto de la bancarrota. Si el Estado no intervenía para socorrerlos, se acaban los bancos, se acaba el capitalismo, se acaba el sistema. Entonces, la clase dominante aprendió, de nuevo, por enésima vez, que sin el Estado no hay capitalismo. Y empezó una política de regulación, ¿no? Biden regula la economía con las inversiones, Trump es proteccionista, Le Pen y Meloni intervienen en la economía, todos intervienen, menos quién, menos Milei, el menemista de destiempo, ¿no? Milei se pasea por Davos, hace el discurso ideológico de la escuela austríaca, que es inaplicable, nada de lo que él dice tiene alguna aplicación. Yo creo que la ventaja que tenemos los socialistas, los comunistas, es que por primera vez la cosa más rara que digamos nosotros es más factible que lo que dice él, ¿no? Si uno piensa que lo que yo digo es utópico, bueno, al lado de lo de Milei, es ultra realista. No hay nada de nuestro proyecto histórico que sea menos viable que las fantasías de Milei sobre cualquier cosa. Y Milei vive en las nubes con discursos en las nubes. Por eso en la práctica económica de Milei es tan distinta a la práctica de Trump. A Trump, ¿ustedes se imaginan que se le va a ocurrir desregular la economía, privatizar cualquier cosa, regalar lo que haya, que el Estado no intervenga? No, Trump se ríe, dice, déjalo a ese idiota que haga eso. Total, nosotros nos viene bien. Ahora, Milei, ¿por qué hace eso? Primero porque tiene una ideología anarcocapitalista que es la vertiente más exótica
de la escuela neoclásica. No es la escuela neoclásica, neoliberal clásica, es una corriente que siempre fue marginal, los austríacos. Hayek siempre fue marginal. ¿Y por qué fue marginal? Porque tenía una función ideológica, no práctica. El economista austríaco no gestionaba, nunca hubo un economista. El único lugar es ese chiste famoso de esa ciudad, ustedes se deben haber enterado. Estados Unidos es un país tan raro que en una ciudad chiquitita de 2.000 habitantes ganó la intendencia un anarcocapitalista en New Hampshire. La ganó y dijo, bueno, gané, voy a hacer nuestros principios. Anulo la intendencia. A partir de hoy no se gestiona más. Desapareció el Estado que gestiona esta ciudad. Señores, no hay más gestión del Estado. Una ciudad de 2.000 habitantes. Bueno, la gente decía, qué sé yo, 2.000 habitantes, no sé, vivimos. Y literalmente fue una ciudad invadida por los osos. Esto no es una figura, esta es una historia muy real. Parece que es una ciudad de New Hampshire ahí arriba, llena de bosques. Y claro, el Estado dejó de funcionar, es como si, no sé, si en Bariloche, si en San Martín de los Andes, no hay más guardaparques, no sé, imagino. O una ciudad, o en Formosa, no hay más custodios. Bueno, los animales entraron en la ciudad, porque no había policías. Cuando los animales entraron en la ciudad, bueno, sirvió para que escribieran tesis de doctorado sobre por qué el pensamiento austríaco es una cosa absurda. Bueno, Milei hace ese absurdo en la gestión del Estado argentino. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué después de 7 meses de gobierno todavía la mitad de la planta que tenía que renovar de autoridades no la renovó? O sea, hay una mitad del Estado que no funciona. Hay una persona que no firma el expediente. ¿Y cómo es que no hay una persona que no firme el expediente para lo elemental? Porque hay un aspecto de caos inducido que es parte de la estrategia política de Milei, que la combina con su ideología anarcocapitalista. Es evidente que lo que hace en Argentina, lo que él está haciendo en Argentina, no se puede hacer en ningún país del mundo. Esto es un experimento, es un laboratorio. ¿Y por qué se hace? Por esas 2 razones que le expliqué. Porque en este país los bancos quieren cobrar la deuda aunque el país se destruya, y porque la clase dominante quiere destruir los sindicatos. Por eso permiten estas locuras. Ahora, la política económica de Milei no tiene nada que ver con la regulación imperante. Y por otra razón, hace 2 semanas se produjo una gran conmoción bursátil en Wall Street, ¿no? Cayeron las bolsas y duró 1 día o 2. Esos 2 días hubo un pánico general. Todo el mundo, todos los analistas empezaron a temblar. Y pasados los 2 días uno dice, pero ¿por qué temblaron tanto? Finalmente la bolsa sube, la bolsa baja. El tema es que en el establishment financiero mundial la memoria del 2008 es traumática, ¿no? Es como alguien que se asustó mucho porque estuvo a punto de perder todo. Entonces, si uno estuvo a punto de perder todo por algo, cuando el mismo efecto aparece, le agarra un pánico a veces irracional. Bueno, el temor del 2008 apareció en las bolsas y se estuvo discutiendo mucho. Se sabe que hay problemas subyacentes en la economía global muy fuertes, especialmente que afectan a Estados Unidos. No solo la desdolarización, hay uno que están todos estudiando con mucho cuidado, que es la posibilidad de lo que se llama una burbuja tecnológica. La burbuja tecnológica consiste en que todos los fondos en Estados Unidos van a las acciones tecnológicas. En Wall Street la mitad va a todas las acciones tecnológicas de las 7 grandes compañías, esperando que la inteligencia artificial sea un negocio supremo. Puede serlo y puede no serlo. El peligro es que si yo invierto mucho ahí, la rentabilidad tiene que ser enorme porque toda la plata va para ahí. Y empieza a haber muchas sospechas que obviamente va a ser importante, pero su rendimiento no alcanza. Entonces, muchas acciones tecnológicas, a esto se suma que China está haciendo una competencia cada vez más seria y más victoriosa sobre Estados Unidos. O sea, hay muchos problemas para la economía norteamericana, pero los problemas de la economía norteamericana no son nada al lado de cualquier cosa que ocurra en el mundo para la Argentina. Este es el problema. Porque si hay una crisis bursátil o financiera muy grande en el mundo, la Argentina tiene la ventaja de tener un control de cambios. El cepo es una ventaja porque los capitales no se pueden ir. Pero el efecto comercial puede ser dramático.
Ahora solamente por el cambio de la niña al niño, nunca entiendo muy bien, los precios de la soja están por caer de nuevo. Si cae el precio de la soja y hay problemas en el comercio exterior, es la única fuente que tiene el gobierno para recaudar dólares. Entonces, el esquema económico de Milei no solo es muy diferente a la ultraderecha global, sino que es particularmente frágil, muy, muy frágil. Y por eso, como muy bien ha dicho acá mi compañero, ¿de qué depende ahora Milei? ¿A qué le prende una vela a Milei? Primero, Milei decía, no se preocupen que a los 6 meses pasamos a una B. La economía cae, pero vamos a tener un rebote. El rebote no se lo ve ni de casualidad. En 6 meses vamos a tener superávit fiscal y entonces los recursos del Estado van a estar estabilizados. La estabilidad fiscal es un maquillaje ridículo. La estabilidad fiscal que ha conseguido Milei consiste simplemente en que hay una gran cantidad de compromisos que no pagó, otros que refinanció, y con el gran problema que todo lo que corta a la mañana lo pierde a la tarde con la recaudación. Si yo ajusto, pero el Estado cobra cada vez menos porque la economía se está cayendo, es un gato que se muerde la cola. Ajusto, pero recaudo menos. Tengo que ajustar más para recaudar menos. Entonces la estabilidad fiscal es una fantasía de Milei. Es una fantasía hecha de movimientos contables. Milei dice, hemos saneado el Banco Central. La gran deuda del Banco Central ya no está más. ¿Y saben por qué ya no está más? Porque hemos hecho algo grandioso. Hemos pasado toda esa deuda del Banco Central a la tesorería. ¿Y qué? ¿La tesorería de quién depende? ¿De Tanganica? Es la tesorería de la Argentina. Si la deuda que tenía un organismo del Estado ahora tiene otro organismo del Estado. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está la maravilla tuya? ¿Cuál es la genialidad que hiciste? Pero además, Milei tiene un problema, tiene 2 problemas imprevistos. Uno previsto. El primer problema previsto que tiene Milei es que la tasa de inflación está altísima. Y es completamente ridículo que todas las semanas digan estamos ganando la batalla a la inflación. Este mes fue el 4, siempre anda entre 4, 5. ¿Cuál era la tasa terrible de inflación que había en el gobierno anterior? Esa que era insoportable, esa que la Argentina no puede tolerar, esa que si con esa inflación el país se hunde. Era esta era la tasa de inflación. Con la diferencia que antes no había un debut como tuvo Milei, donde mete 25% de inflación. Todo lo que estamos logrando es volver al promedio anterior. Milei llegó, disparó la inflación, ahora la baja al promedio anterior y dice que éxito. Es un absurdo, totalmente un absurdo. No está ganando la batalla contra la inflación y tiene un problema muy agudo del tipo de cambio. La inflación la sospechaba, el tipo de cambio es algo que le apareció, no tenía ni la menor idea, y ahora está en un problemón. ¿En qué consiste el problema del tipo de cambio? Que la inflación siguió, pero Milei pisó una cosa que se ha hecho 50 veces en la Argentina. Cuando se te desborda tanto la inflación, pisás el tipo de cambio, el dólar, a través con un instrumento del Estado, para que la inflación no se te espiralice más. Bueno, es lo que hizo Milei. Efecto, el tipo de cambio, el país está caro en dólares, no puede exportar porque tiene un tipo de cambio desfavorable, todos saben que va a haber una devaluación en algún momento, y Milei está en una disyuntiva que lo ha enemistado con todos los economistas del establishment, que le dicen, lo que vos estás haciendo ya se hizo 50 veces y termina mal. Milei dice, mira, como la inflación la tengo así, y el tipo de cambio yo no quiero devaluar, porque si yo devalúo, la inflación se dispara, y si se dispara la inflación, se me acabó cualquier crédito político. Si volvemos al punto de partida, ya la credibilidad de Milei va a ser nula. Entonces Milei dice, bueno, esto tiene 2 soluciones. La que yo voy a aplicar consiste en que yo voy a aplastar la economía, la voy a aplastar hasta que el tipo de cambio baje. ¿Es posible? Es posible. En un cementerio no hay inflación. No hay inflación. Una vez que está todo así, no hay inflación. Pero por una razón evidente. Si yo derrumbo la economía a un punto tal donde yo no puedo comprar nada, alguien no puede vender nada,
Bueno, la única forma de vender un poquitito es bajar los precios. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo de hacer un cementerio de la inflación? Bueno, el costo es el que ha elegido Milei. Milei tiene dos alternativas. La que él ha elegido, que es la de Caputo, es: nosotros vamos a forzar una baja de la inflación con depresión de la economía. Y si va a caer 3%, que caiga 3%. Menem llegó a subir el desempleo, creo que al 18%. Estamos ahora en 7, 8. ¿Todavía? Todavía no se cerró ni el 20% de las empresas que se cerró en la época de Menem. Todavía hay para destruir mucho. En un momento de la destrucción hace eso. Ahora, cuando Milei hace todo eso, todos los economistas del establishment le dicen: pero pará, loco, espera un poquito, pará. ¿A dónde está llevando esto? Ojo, porque el componente destructivo es enorme. Entonces ese es el sector que dice: no, mejor devaluemos. Y claro, si vos devaluás, bueno, volvés a tener inflación, y ahí se están peleando. Si hiperrecesión o devaluación, ¿no? Están los dos bandos. Y los dos bandos no se ponen de acuerdo, y mientras tanto, ¿qué hace Milei? Mientras tanto, Milei le ha dicho a Caputo: mira, vos sos un broker. Broker es el gerente de inversión. Es el hombre que está en una mesa de dinero y empieza a mirar la pantalla y le dice: juego para acá, juego para allá, juego para acá, juego para allá. Es como un casino, un broker. Es su especialidad. Y él ha convertido el manejo de las finanzas argentinas en una ruleta. Entonces él todos los días inventa algún tipo de iniciativa financiera para bajar, para intervenir en el tipo de cambio, para que no se dispare el dólar, siempre con cosas más arriesgadas. Lo del oro no es lo más arriesgado ni remotamente. Él está haciendo algo con lo que se llama el contado por liquidación, un manejo con las reservas que es de un riesgo descomunal, y él apuesta, apuesta, apuesta y apuesta. Concluyo. ¿A qué apuesta finalmente Milei cuando todo sale mal? A lo que muy bien se ha dicho acá: él le prende una vela a Trump. Y él dice: ¿cómo zafamos de esto? Zafamos con Trump. Entonces lo que hay que hacer ahora es aguantar a noviembre, que cuando llegue Trump va a decir que lo que más interesa a Estados Unidos es Argentina, porque su discurso inaugural va a ser: no importa ni Rusia, ni China, ni la OTAN, lo que importa es Argentina, va a ser lo primero, y a él no va a dar todos los dólares que necesitamos, nos van a llegar los dólares y va a ser una maravilla. Bueno, el que quiera creer, que lo crea, es cuestión de fe. Pero pensándolo un poquitito, primero, ¿y si no gana Trump? Como muy bien acaban de decir acá. ¿Y si no gana Trump? ¿Y si pierde? Bueno, no seamos tan agorreros. Gana Trump. Suponete que gana Trump. ¿Y si gana Trump y no le da el crédito? Porque entre otras cosas está preocupado por otras cosas. Él tiene que hacer una guerra comercial con China, entre otras cosas, antes de preocuparse por prestarle plata a la Argentina. ¿No? Tiene en su escala de cuando se siente con sus ministros, tiene algunas cositas más importantes que discutir Trump. Bueno, supongamos que Trump, no importa, le da el crédito. Y si le da el crédito, ¿cuándo se lo va a dar? Y se lo daría, con suerte, cuando termine el primer trimestre del 2025. Quiere decir que tenemos que aguantar en esta situación económica hasta ese momento que llegaría un crédito de Trump. Bueno, en esta fragilidad se está moviendo Milei, y en estos condicionamientos es que está actuando él. Así que bueno, que veamos en qué escenario real se encuentra la Argentina y desmistifiquemos todas las fantasías que propaga un gobierno que tiene un conjunto de trolls. En eso hay que felicitarlo. Han construido un ejército de manipuladores de las redes sociales tremendas, y sobre la base de la mentira, de la posverdad, de un manejo terrible de la información, buscan crear un clima de fantasía que no se condice con la realidad del país. A la larga, las fantasías son las fantasías y la realidad emerge tal cual es.
Lamento tener que repetir que la única verdad es la realidad, porque no me corresponde con mi ideología política, pero en este caso la única verdad es la realidad y lo lamento, Milei está fantaseando algo que no existe. Gracias, Claudio. Te hago la última pregunta desde acá y después pasamos a Mariano y a las preguntas que hayan surgido del panel en sí mismo. Como vos decís, Milei arrancó diciendo que se jugaba a llevar adelante su plan económico en fases o etapas, digamos, por eliminar la inflación, eliminar el gasto público y a partir de haber estabilizado esas variantes y apoyándose en la ley bases y el RIGI, lluvia de inversiones y como bien mencionabas, la recuperación en B, que ni lluvia ni recuperación, sin caer en catastrofismos, o sí. ¿Cuáles son las hipótesis o cuál es la perspectiva que vos particularmente estás evaluando? Sí, yo solo un par de comentarios para que podamos así interactuar de conjunto, porque creo que un poco la anatomía del fenómeno la describe bien Claudio, y en eso tengo acuerdo. Creo que hay un momento en el plano político importante, una serie de debates que me parece que tenemos que encarar. De hecho, el sentido de estos encuentros es para, de alguna manera, alimentar esa reflexión para la acción. Por un lado, hay un activo que tiene Milei para, digamos, desplegar lo que Claudio explicaba en el terreno de influenciar y gravitar políticamente, que es la debilidad de lo que tiene enfrente, o el desplome de lo que tenía enfrente, la credibilidad, de la expectativa, una crisis de expectativa respecto, para empezar, del peronismo. Los últimos acontecimientos son un bombazo, pero lo más importante no es tanto eso, sino, por un lado, nos encontramos en el debate con compañeros, compañeras que vienen oscilando entre simpatías con el kirchnerismo, simpatías con el Frente de Izquierda, no solo en la opción electoral, sino muchas veces en lo electoral para un lado, pero después en la organización activista, en su lugar de trabajo, estudio, o en su barrio con la izquierda. Y hay un estado de depresión que veremos cómo se desarrolla en los próximos días, muy, muy fuerte, bueno, por el desplome del peronismo, por lo menos lo que está saltando y lo que está quedando en evidencia en los últimos días. Pero lo que uno registra, si se detiene a mirar, son las conclusiones que algunos de los principales referentes de ese espacio empiezan a sacar respecto de por qué Milei y qué hacer hacia adelante, que es un poco un terreno de debate para nosotros. No digo ya Guillermo Moreno o Berni convocando a su equipo a Villarruel, digamos, no interactuamos con parte del sector al que interpelan esos personajes. Pero digo, uno escucha a Santoro diciendo, bueno, hay que mirar el Lustó, porque en todo caso de lo que se trata es de construir un cerco sanitario para enfrentar lo que tenemos enfrente, porque en la medida en que el campo político está dividido en dos, de un lado la ultraderecha y del otro lado el resto, bueno, no es tiempo para sectarismos. Pero a Cristina hizo una larga entrevista en Gelatina con Pedro Rosenblatt, y creo que Cristina tiene el mérito de que dice las cosas, y ahí hizo por lo menos dos definiciones que para mí son importantes, no como novedosas, pero me parece que tienen alguna incidencia en este tiempo. Ella dijo, somos capitalistas, y lo segundo que dijo es, a nosotros no nos jodan, somos capitalistas, es decir, con nosotros siempre han ganado, un poco lo que comentaban Hernán y Sergio en el panel anterior, con nosotros se han llenado de plata, así que no entiendo cuál es la objeción. El peronismo es puro gorilismo ideológico, y si la preocupación es la deuda y el Fondo Monetario, somos los que más pagamos, somos pagadores de la primera hora. Pero si uno sigue recorriendo se encuentra con Grabois, que ya es en todo caso un interlocutor
que le habla a la misma gente con la que hablamos nosotros normalmente. Y registra cierta simpatía en una franja de activistas, con razón, porque no es exactamente lo mismo que el resto de los referentes que nombré. Y él escribió, después del escándalo de Alberto, un largo tuit, que es como una especie de documento, donde hace un repaso, va hasta Scioli, y él lo que dice es, sí, es verdad, digamos, optamos por Scioli, sí es verdad, optamos por Alberto, sí es verdad, optamos por Massa, no había otra cosa, estuvo bien, veremos ahora, ¿no? Entonces, muchas veces en el debate respecto a lo que se viene y cómo enfrentar lo que está planteado, teniendo enfrente la brutalidad que significa Milei por todas las consideraciones que estamos planteando acá, evidentemente la presión por la lógica del mal menor o de la opción del menos malo en términos generales es una presión real y es un debate lícito para cualquier persona que ve el escenario y dice, bueno, peor que esto no puede haber, mira a la izquierda anticapitalista y la ve con respeto, pero todavía no con la capacidad de gravitar de manera tan decisiva como para hacer una alternativa con peso real, le ven los problemas que tenemos y entonces piensa en el terreno de lo posible. Y a mí me parece que por lo menos hay ahora una tarea prioritaria, esencial, que es hacer lo máximo que esté a nuestro alcance por intentar contribuir a que se retome la iniciativa de movilización, porque hay un repliegue, es decir, empezaron a haber algunas manifestaciones más de tipo molecular, de resistencia, pero muy defensivas y en situación de cierto aislamiento. Bueno, el otro día estuvo la movilización por San Cayetano, que terminó siendo una concentración en Plaza de Mayo, pero pequeña, sin paro, sin continuidad. Ese es un activo que entre el desplome del peronismo más el regalar el espacio público, la calle, por parte de las centrales sindicales, Milei capitaliza. Por eso la unidad de acción bien amplia, es decir, con todos los que estén dispuestos por cosas básicas, enfrentar los despidos por salario en defensa de las libertades democráticas, tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo porque eso no se resuelve solo con la izquierda. Eso implica recuperar parte del marco de alianza que dio lugar a las movilizaciones más importantes que hubo estos meses, y que las hubo y muy importantes. Pero hay un segundo plano combinado que me parece que es clave discutir porque define también el marco de alianzas y este debate, si sectarismo, si no sectarismo, que es importante. Bueno, nosotros somos de una tradición de izquierda que siempre ha intentado ser frentista. Han sido más excepcionales los momentos en los que dimos batalla solos, más porque no teníamos aliados con los cuales construir algo más fuerte que por decisión unilateral. Y ahí es donde viene el debate del programa, de cómo se sale de esto, además de la respuesta defensiva en lo inmediato para no seguir retrocediendo, en todo caso. Y si uno se detiene a mirar cuáles son los problemas más básicos, se encuentra con que no hay margen para resolverlos si no es tomando medidas que de hecho cuestionan pilares fundamentales del capitalismo. Porque si discutís el problema del empleo, es decir, del trabajo, que se volvió a colocar como primera preocupación, bueno, es decir, prohibir los despidos por ley, o antes, que las patronales que dicen, bueno, tenemos crisis, preventivo de crisis, no nos dan los números, despedimos gente. Bueno, abran los libros, porque no les creemos, y que el Estado actúe en el sentido de prohibir despidos y suspensiones implica forzarlos a que se hagan cargo con la espalda acumulada, de la plusvalía que acumularon de una situación de emergencia para la que tienen espalda, las grandes patronales, no me refiero al kiosco ni al chino de acá a la vuelta. Y eso ya es de contenido anticapitalista. Si discutís precios, salarios, pleno empleo, bueno, tenés que repartir las horas de trabajo, reducir la jornada con igual salario, y eso ya implica tocar la plusvalía otra vez y la rentabilidad, y los precios se controlan actuando sobre los formadores de precios, que son
grupos monopólicos con capacidad de incidir, y si la amenaza no se concreta al punto incluso de expropiar, bueno, es muy difícil que las regulaciones funcionen. Han fracasado en el pasado, van a fracasar siempre. Que no actúe cierto nivel de coerción sobre sectores minoritarios que en aras de la rentabilidad le hacen daño al conjunto de la población. Bueno, eso también es anticapitalismo. ¿Querés reactivar la economía? Tenés que tocar la deuda, la famosa restricción externa de Argentina, la ausencia de dólares. Es decir, para reactivar la economía, no sé, un plan de obras públicas que provoque un shock económico que dé trabajo, active industrias conectadas con la construcción. Bueno, tenés que ir a la deuda, es decir, tenés que suspender el pago, tenés que declarar default unilateral, por supuesto, ganar base social con investigación, eventualmente con una consulta popular, lo que sea, pero conectado con la deuda para evitar la fuga, si no actúas sobre el sistema financiero privado y el comercio exterior, bueno, durás 2 minutos y por lo tanto ahí también hay medidas anticapitalistas y los tarifazos y las privatizadas y estatizar con control social. Entonces, cualquier programa básico que ataque los problemas más elementales que va dejando esta etapa, no la de Milei, sino esta etapa de ya varios años, implica medidas que necesariamente llegan hasta el umbral del capitalismo, es decir, de la gran propiedad privada capitalista. Y esa es la base de cualquier debate, no de unidad de acción, que es con el que sea, sobre la base de 2 o 3 puntos defensivos para ganar la calle. Es decir, pensar en un proyecto de alternativa política superador de lo que hubo hasta ahora y que no se recicle lo viejo, peor todavía hacia el centro, la derecha, que parece ser un poco las conclusiones que van sacando los principales referentes del campo nacional y popular, llamémosle. Y una última cosa, no es un ritual que hay que decir porque sí, el de la unidad de acción, es fundamental para desbaratar este tiempo de aguantar los trapos que se miden en datos que son dramáticos, impactantes, de daño social que va a costar reparar en el tiempo, y saber que no es fácil lograr eso, con la CGT, con las CTAs, con varias de las CTA, hay que ir sobre la UTEP, sobre el propio Grabois. Los organismos de derechos humanos, no solo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sino los que, digamos, tienen como referencia al propio kirchnerismo. Y saber que no es fácil porque hay un razonamiento desde ese sector político. Nosotros hemos conversado con algunos de sus cuadros, que es... si nos hiciéramos cargo ahora de esta papa caliente, es decir, si eventualmente, supongamos, una gran movilización social pusiera contra las cuerdas al gobierno de Milei, porque se le escalabran todas las variables y entonces hay una intervención así semi-espontánea, tipo 2001, de la población, y entonces una salida anticipada pone sobre la mesa la necesidad de ocupar ese vacío y la izquierda no llega, y entonces el peronismo... Lo que dicen es, con el viento de frente de la economía internacional, si fue complejo en el 2003, ahora no sabríamos cómo hacerlo. Por eso razonan que en todo caso sean las elecciones del 2025 y el 2027 las que procese el nuevo escenario. Porque lo que están diciendo, si nos tuviéramos que hacer cargo en una situación así del gobierno, tendríamos que tomar medidas que necesariamente tocan intereses y privilegios de los sectores más concentrados de la economía y ponen ante la necesidad de movilizar, confrontar, y no es esa la determinación que tiene planteada, digamos, que tiene planteado ese sector político. Entonces, creo que estos son debates que parecen de nicho, pero son claves para la etapa actual que transitamos. Es decir, la unidad de acción y al mismo tiempo ir perfilando. Bueno, es decir, la hoja de ruta programática para un plan de emergencia y transicional para salir de esta catástrofe o de lo que eventualmente deje esta catástrofe, que si continúa va a ser peor todavía. Así que bueno, eso diría yo.
Gracias, Mariano. Sí, me parece importante porque responde un poco a los debates que a veces suelen surgir con los compañeros más nuevos o de acercamiento sobre si no es necesario ayornar nuestras propuestas teniendo en cuenta que gobierna la ultraderecha o si no quedamos por fuera o si no es necesario moderarlas. Por último, no sé, Claudio, si querés agregar algo más de tus perspectivas, de cómo ves o qué hipótesis estás evaluando vos en particular del próximo periodo y si abrimos ya el debate después de eso. Bueno, mira, una sola observación, ya más en el plano político, ¿no? La gran pregunta es si podemos derrotar a Milei, ¿no? Porque si no lo derrotamos, cualquier hoja de ruta es una hoja de ruta de deseos, de hipótesis, pero el punto de partida es si podemos doblegar a este hombre. Y eso tiene, yo creo que dos respuestas, una social y una política. La ultraderecha no es irrefrenable y en muchos lugares se le pudo ganar. Ahora, no hay otra forma de ganarle que no sea a través de la lucha, la calle y la resistencia. No hay otra. Esa no es suficiente, se necesita algo más, sí, pero sin esa no hay todo lo demás. No hay ninguna construcción política que podamos hacer, alianza, acuerdo, que nos lleve a algún lado si el movimiento popular está derrotado y Milei sigue avanzando. Es medio el ABC, pero ojo con este ABC, porque es la base de todo. Es decir, que la preocupación número uno nuestra tiene que ser, bueno, ¿cómo se está desarrollando la resistencia contra Milei? Y a mí me parece que hemos pasado por dos periodos muy distintos. Los primeros 5 meses, no sé, 4 meses, la perspectiva nuestra venía bastante bien. Hubo 2 huelgas generales muy grandes, con marchas muy importantes. Si uno las mira, no es tan común en el mundo que las huelgas sean tan acatadas como fueron las 2 huelgas que hubo aquí. Paró el grueso de la población y hubo marchas acordes. Y después tuvimos esa movilización educativa que fue casi sin precedentes. Y en un punto clave, porque la ideología neoliberal evidentemente no penetró en un área clave. Si la mayoría de la población argentina defiende la educación pública, quiere decir que hay una reserva fuerte en la población nuestra que no quiere que se privatice ese punto clave que es la educación. Entonces, esto nos podría hacer pensar que podemos resistir. Después, en los últimos 2 meses, diría yo, ha habido un cambio. Ha habido más un reflujo, ha habido más un movimiento popular que se situó a la defensiva, probablemente después que se votó la ley de bases. Debe estar influyendo la expansión del desempleo, siempre es un factor clave. Cuando el desempleo empieza a crecer, bueno, la gente empieza a cuidar más su puesto de trabajo, se vuelve más conservadora. Debe estar influyendo también la represión muy, muy orquestada. Si bien Bullrich no logró imponer el protocolo antipiquetes como norma, sí ha generado un clima de criminalización contra las organizaciones populares y eso pesa, pero al mismo tiempo tenemos resistencias importantes. Yo diría que la huelga de aceiteros no es poca cosa, porque quiere decir que el sector donde lo que le duele al sistema económico argentino, que son los sectores claves, bancarios, aceiteros, energía, bueno, ellos paran y se da vuelta la tortilla. Y la fuerza de ellos se mantiene. Es decir, todavía la moneda sigue en el aire, veremos. Estamos ahí, estamos ahí. La unidad de acción, la lucha, insistir, es la clave de todo esto. El segundo plano es el plano político, porque no podemos solo resistir, porque nuestra resistencia va a tener credibilidad si al mismo tiempo quienes resisten ven una opción distinta. Ven, bueno, Milei es un desastre, pero ¿qué se puede hacer? Y yo ahí diría, primero, fíjense que hay por lo menos 2, en realidad hay 3, 4 casos en América Latina de luchas exitosas contra la ultraderecha. La ultraderecha hizo 2 golpes de Estado en Bolivia, intentó secesionar Santa Cruz y perdieron. Y Camacho, el dirigente facho de Bolivia, está preso. Y Áñez, la autora de un golpe de Estado, está presa.
Es decir, en Bolivia, que está atravesando un muy mal momento en todo sentido, bueno, lograron que su Milei no llegara al gobierno. En Brasil todo está siempre, nunca se sabe quién va a ganar ahí, pero por el momento Bolsonaro perdió. Y el intento de golpe de Estado de Bolsonaro falló. Y Lula probablemente es más sostenido por temor a Bolsonaro que por lo que está haciendo Lula, pero es un indicador también de otro lugar. Y en México, todos los intentos de la ultraderecha fallaron. Y en Colombia están fallando. Es decir, a la ultraderecha se la puede frenar. Y yo diría que quizás nosotros nos convendría prestar mucha atención al caso francés. ¿Por qué? Porque en Francia se esperaba un triunfo electoral casi inexorable de Le Pen. Se pensaba que ya era un hecho, que la ultraderecha iba a ganar las elecciones, que no había nada que hacer, y de repente, en forma sorpresiva, se formó o se reformó nuevamente un frente electoral de izquierda, hizo una elección excepcional, adoptó una táctica muy inteligente para la elección francesa, de cómo manejar las circunscripciones electorales contra la derecha, cuestiones tácticas de cada país. Apareció un líder con fuerza, propuso Mélenchon un programa interesante, bastante latinoamericano. Por ejemplo, habló de una asamblea constituyente, habló de un impuesto a las grandes fortunas, habló de aumentar inmediatamente los salarios, prometió que si él llegaba al gobierno en 15 días por decreto, asumía un conjunto de medidas de redistribución del ingreso, y eso generó un espíritu de movilización, una sensación de que se puede lograr, y hubo una gran elección de la izquierda en Francia que no doblegó por completo a la derecha, pero nos dio a todos un respiro, porque nada menos que Francia, no es un pequeño país, donde la ultraderecha perdió la elección. Bueno, quiere decir que uno puede ir explorando caminos a la luz de la experiencia latinoamericana y mundial, puede ir explorando caminos que conviertan a la izquierda en un componente creíble de un proyecto político. Porque a mí no me cabe ninguna duda que en general hay simpatía, a veces admiración, buena onda hacia la conducta general de la izquierda. Es inimaginable que un líder político de la izquierda haga lo que hizo Alberto Fernández. Impensable. Es impensable que haga lo que hizo Scioli. Es impensable que haga lo de Massa. Ningún líder de la izquierda va a tener esa moral repudiable de Alberto Fernández, pero también esa conducta de Scioli, que ahora es funcionario de este gobierno, o Massa, que perdió la elección y se dedica a ser un broker de las finanzas. Ningún líder de la izquierda va a hacer eso. Bueno, y eso es la gente sabe que es así. Nos tiene confianza por eso. Pero se hace siempre la misma pregunta. Bueno, pero ¿cómo llegan ustedes? ¿Cómo construyen ustedes? ¿Cómo crean algo que te aproxime al gobierno y llegando al gobierno te permita disputar el poder? ¿Cómo lo haces? Aprendamos, sin copiar, de experiencias en el mundo que nos dan algunas pistas de caminos para recorrer también aquí que nos permitan transformar a la izquierda de una corriente que genera simpatía a una corriente que genera adhesión, porque se ve que esa corriente puede llegar al gobierno, puede disputar el poder y puede abrir un futuro distinto para todos. Eso es lo que tenemos que tratar de explorar todos los días, buscando el camino que nos permita llegar a generar esa fuerza. Eso. Bien, gracias Claudio. Pasamos a las preguntas, observaciones que haya del panel. Quien quiera puede levantar la mano, acercarse al micrófono. ¿Allá? Venite. Hola. Bueno, tengo una pregunta sencilla. Básicamente es, ¿por qué la burguesía nacional tiene como objetivo programático la dolarización, a corto plazo por lo menos, si a nivel internacional en el panorama el dólar
su hegemonía está sobre la balanza, básicamente. O sea, eso. Yo lo que quería preguntar más que nada era si en el marco de la crisis capitalista, donde se profundiza la descomposición social, lo que se empieza a destacar más no es una necesidad de llevar a debate para una salida, no tiene que ser de programa directamente, incluso pensando en la experiencia que vos nombrabas en Francia de Mélenchon, donde hace estas propuestas de si se quiere tocar ciertos intereses capitalistas. Eso nada más. Buenas tardes, gracias por la exposición, Mariano, Claudio. Quería hacer una pregunta relacionada, mencionó Claudio a Milei como un menemista de destiempo y marcó las diferencias con las distintas expresiones de la ultraderecha a nivel internacional. Quería saber qué opinión tenían si el resto de las expresiones de ultraderecha a nivel internacional expresaban elementos similares, principalmente relacionadas con el rol del capitalismo tecnológico y el capitalismo financiero, y también si Milei y su plan económico no cumple un complemento de esa formación económica como un país, al contrario del proteccionismo que presentan algunos, más aperturista al saqueo de los grandes capitales imperialistas. Bien, ¿alguna otra? Sí. Y ya vamos pasando al cierre. No, quería preguntar en relación a la matriz productiva, en relación al PBI actual, ¿no? Porque, bueno, hace años o par de décadas hay un extractivismo cada vez en crecimiento, lamentablemente, y vos mencionaste que a pesar de eso, digamos, todavía a Milei le queda mucha industria por destruir, mucho, no solo sindicatos, sino de derechos laborales en ese sentido. Si se podría profundizar un poco más en relación a eso, en relación a, sobre todo hoy en día, la informalidad que tiene la juventud, ¿no? De hecho, por eso creo que mucha de la simpatía con Milei tuvo que ver, bueno, con esta idea de no tener ya derechos ni laborales ni sindicales. ¿Cómo se relaciona la transformación que está teniendo el trabajo con aún el desafío que se plantea Milei de destrucción absoluta de todos los derechos? No sé si. Bárbaro, gracias. Bueno, epa, casi. Bueno, quería hacer dos preguntitas más o menos. ¿Está mal? Una que tiene que ver con esto de lo que vos habías intervenido diciendo que está más demorado, todo esto aparentemente, según lo que dice Milei, de los beneficios de este plan que le está aplicando. Si vos tenés alguna idea o tenés alguna opinión sobre esa demora, digamos, cuánto va a llevar, si realmente es así. La segunda pregunta es esto del RIGI. Claro, porque el tema es que todo el mundo está diciendo, bueno, no se reactivó en el primer semestre, va para el segundo semestre. Después yo opino que no viene nunca, pero bueno, la duda mía es, con datos económicos, vos lo manejás mucho mejor, obviamente, si tenés una opinión al respecto. Y después el tema del RIGI, porque la cuestión es que están hablando de las inversiones y que se está facilitando eso, etcétera, etcétera. Pero el problema es si esas inversiones que vienen realmente van a activar la economía, si la magnitud de esas inversiones van a impactar en la industria, van a impactar en los demás sectores, porque si no, es solamente un saqueo. Y en realidad, el plan sería, si eso no ocurre, que yo tengo la duda que ocurra, si no es un plan simplemente de bajar salarios, de empobrecimiento, y es esto, y no hay otra cosa. Y el resto es lo que se llevan afuera. Entonces, las dos preguntas tenían que ver con esto. Y después tenía una duda sobre cuando Milei se juntó con, Caputo y demás se juntaron con los bancos, después del paso al Europeal, creo que se llama.
ellos le dieron la espalda con el tema de la negociación de los plazos, ¿no? De las tasas, etcétera, etcétera. Si podrías aclarar un poquito eso. ¿Está bien? Después la pregunta era... que había un debate en su momento si esto era un plano, eran medidas, ¿no? Porque tenía que ver con la configuración. Si bien hay una configuración final, después cuáles son las... Bueno, ahora sí queda la pelota de su lado de la cancha, ya que estábamos con analogías de deporte. Bueno, vamos rapidito, sintético cada cosa, ¿no? La primera era sobre la dolarización, ¿no? ¿Cómo es que en la Argentina están pensando en la dolarización cuando todo el resto del mundo está pensando en la desdolarización? Bueno, porque nosotros por naturaleza vamos a contramano del mundo, sería la primera explicación. Argentina hace todo lo contrario. Cada vez que sube un presidente y dice, ¿estamos haciendo lo mismo que el mundo? Cada vez que Macri, por fin, hagamos lo obvio, lo que hace todo el resto. Lo que hace todo el resto es exactamente lo contrario a lo que hace vos. Eso es lo más llamativo, ¿no? Que viene diciendo, hagamos, es natural hacer esto, pero es tan obvio que hacen lo contrario. La dolarización es un sueño de los bancos para garantizar el cobro de la deuda. Un país donde la moneda está tan estabilizada, todo se fija un patrón económico que garantiza que va a haber un flujo constante de pago a los bancos, y la dolarización siempre es vista como el gran instrumento que permitiría cortar la inflación, a un costo enorme, pero permitirá hacerlo. Esa es la idea. Obviamente es un tipo de medida económica que no favorece el desarrollo del país. La pregunta era, ¿cómo la burguesía nacional puede aceptar una dolarización cuando en el resto del mundo no la hay y cuando la va a afectar ella misma? Porque ¿qué es la dolarización? La pérdida de la soberanía monetaria. Si yo perdí soberanía monetaria, mi margen para actuar en la política económica se reduce a la nada. ¿Y a quién favorece en general la política monetaria? A los grupos de poder. Quiere decir que los grupos de poder renuncian al manejo del Estado para ellos mismos con tal de controlar la inflación y destruir el movimiento obrero. Es la misma respuesta que formulé al principio. Con tal de destruir al movimiento obrero, la clase dominante está dispuesta a renunciar a su propia moneda. Esa es la lógica. Dicen, voy a perder mi instrumento para manejar la política económica con tal que genere un tipo de estabilidad que aplaste a los trabajadores. Es muy difícil de hacer, aunque Milei lo tiene en la cabeza. Yo creo que mucha gente cuando dice que renunció, él no renunció. Toda la política de él de aspirar pesos, todo el tiempo está aspirando, sacar pesos del mercado, es para encontrar un balance entre la masa de pesos, la masa de dólares, y encontrar un momento, un tipo de cambio que le permita hacerlo. Él sabe que la dificultad es que él tiene que tener una reserva en dólares lo suficientemente grande. Vos no podés tener 8.000 pesos y 8.000 dólares y hacer una dolarización. Tenés que tener muchos más dólares para sostener eso. Eso se sostiene con un crédito externo, es lo que él está esperando de Trump, pero por el momento sabe que eso es muy difícil. Él los únicos dólares que está juntando ahora son dólares muy de corto plazo. Los dólares del blanqueo. Le dice a todos los capitalistas que fugaron plata que blanqueen, que no tienen ninguna pena, y blanqueen su... Y algunas privatizaciones no al estilo Menem, estructurales. Vender lo que sea por cualquier precio con tal de que llegue algún dólar. Por ejemplo, ahora están por vender las represas. Pero es tan absurdo, la represa la construyó el Estado. O sea, no es que alguien invirtió, la construyó el Estado. ¿De quién es? Del Estado. Bueno, el Estado ya las concesiona. O sea, construí yo y la gestiona un privado, ya no tiene sentido. Ahora, algo que construí yo, que pagué yo, que amortillé yo, se lo voy a dar a un privado, se lo voy a regalar. ¿Para qué? Bueno, para una empresa, una represa que vale 1.000, me la pague 100. Y yo tenga 100 dólares más
en las reservas. ¿No? Ese es todo el plan económico es eso. Ahora, esa dolarización requeriría una llegada de dólares, siempre se lo ve improbable, pero como le dicen muchos sectores, hay una finalidad estratégica que tiene la dolarización. De la dolarización es difícil volver. Eso es lo que pasó en Ecuador. Porque El Salvador es una economía muy chiquitita, Panamá es una economía muy chiquitita, El Salvador es chiquitita, pero no tan chiquitita. Y ahí, pese a que hubo un gobierno de Correa, un gobierno que estaba en contra de la dolarización durante un periodo prolongado, no pudo modificar eso. Esta idea de que no se vuelve a hacer algo para que no puedan volver atrás, es lo mismo que las leyes laborales o el RIGI no puedan volver. La dolarización sería como un respaldo estructural a que no vuelven para atrás. Esa es la función política que está pensando siempre Milei. Él dice, si me va bien, si yo repunto en las elecciones del año que viene, si me estabilizo, yo necesito un reaseguro económico, aunque el país se hunda. Y el país se va a hundir porque si un país mediano, no existe en ninguna parte del mundo, un país mediano que no tenga soberanía monetaria, es un absurdo. Porque solo un país muy pequeño, que no tiene que tener política económica, porque no tiene que manejar grupos importantes, puede no tener moneda. Bueno, Milei está pensando en eso, es su apuesta. Veremos, por el momento sigue siendo sumamente improbable porque tiene efectos muy raros. Si vos dolarizás, toda la deuda argentina habría que pagarla en dólares. Bueno, sería todo muy raro. Es difícil. Segundo tema, programa. Un compañero dijo que nosotros en la izquierda vamos a tener fuerza y tenemos un programa claro y yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que tener un programa claro, ser muy nítidos y tenemos que elegir qué programa permite penetrar en la nueva audiencia. No basta decir todo, hay que ir seleccionando. Por ejemplo, la idea del impuesto a las grandes fortunas, yo creo que es una idea que puede empezar a cobrar fuerza. En noviembre va a haber una reunión mundial, el G20 se reúne en Brasil, y ahí es muy probable, porque lo está impulsando Mélenchon, Lula, un gran impuesto global, va a haber un intento de modificar la estructura impositiva mundial, es un programa del Frente de Izquierda en Francia. Bueno, es algo que uno puede volver aquí, como tema, para discutir con los libertarios. ¿Cuál es la lógica de que un rico no pague impuestos? ¿Qué sentido tiene que un rico, que el impuesto sea un impuesto a las ganancias, que un trabajador que gana un poquito mejor, a él le sacan, y en cambio el rico que tiene dinero no pague impuestos? Lo importante es que si esto gana fuerza en el mundo, de nuevo Milei estará yendo contra el mundo. Si se vota este impuesto, bueno, estar a mano de lo que ocurre afuera es avanzar en un impuesto progresivo. Y nosotros creo que tenemos que tomar cualquier dato que dé credibilidad a lo que queremos hacer nosotros. Si algo se está haciendo en algún lugar y es positivo y da un resultado positivo, bueno, hagámoslo parte de nuestra propaganda para que no solo sea intelectualmente correcto, sea imaginativamente viable. Se puede hacer. ¿Quién lo hizo? Tal. ¿Qué le resultó? Esto. Bueno, hagámoslo. Razonar de esa forma creo que puede ser positivo para todos nosotros. Tercer tema, la ultraderecha económica y la ultraderecha aquí. Bueno, como yo ya dije antes, la ultraderecha en el mundo es una combinación de regulación y mercado. Es algo así. Regulación en la política económica, mercado en la ideología de la ultraderecha. Trump intervenimos en todo, todos los días, pero tenemos una ideología del emprendedor y vos vas a la iglesia de los pentecostales y ahí te dicen, el neoliberalismo ha penetrado tanto en la ultraderecha que cada uno puede ponerse una iglesia. Si alguno de ustedes quiere hacer un emprendimiento que no sea un choripán, pueden dejar el choripán, pueden dejar la pizza, pueden ponerse una iglesia, cada uno. No es que tiene,
Uno más o menos va, dice, yo me pongo en la iglesia y en la iglesia tengo un discurso del emprendedor que tú lo puedes hacer. Ese tipo, esa es la base social de la ultraderecha, ese tipo de iglesia, no la iglesia de la misericordia, de la solidaridad, es otra. Entonces la ultraderecha combina ambas cosas. Ideología de mercado, de competencia, de tú puedes, de individualismo, de darwinismo y regulación. Bueno, Milei es solo la ideología, la regulación nada. Y eso da un escenario un poco raro. Milei, hay algo que lo vamos a saber, yo creo que dentro de 3, 4, 6 meses, que es si Milei logra formar una base callejera de sostén. Porque todas las encuestas dicen que Milei mantiene un apoyo, pero eso es un apoyo pasivo, una encuesta así como decís que sí, al otro día decís que no. Las fuerzas políticas no se construyen con encuestas. La encuesta es un complemento de tu base social. Bolsonaro, Le Pen, Meloni, Trump no ganan en encuestas, tienen bases sociales fuertes que los sostienen. Cuando Bolsonaro convoca una manifestación en Río van 200.000 personas. Cuando Trump convoca una marcha van un gentío. Bueno, Milei hasta ahora no ha logrado generar esa base propia. Y no la ha logrado generar esencialmente no solo porque está lleno de un conjunto de delirantes, ¿no? Porque sus diputados es una especie de... Estas dos chicas, sobre todo, hay una que es Lemoine. Esa chica es una especie de locura todos los días. O sea, ¿cómo puede construirse algo con las tonterías que dice ella? Y además están todos desatados entre ellos en una competencia ridícula que parece un programa de chimentos y son diputados de la Nación. Y para colmo, esa chica, que si terminó el colegio primario es porque el maestro le tuvo piedad, dirige la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento. O sea, esa chica viene y le dice a un investigador del CONICET, doctorado en las mejores universidades del mundo, le da cátedra de qué es lo que hay que hacer. Ese nivel de locura tiene los libertarios. Ese nivel de locura puede construir una base militante, sí. Lamentablemente sí, porque Bolsonaro dice las mismas locuras y construye una base militante. Ahora, Milei tiene una dificultad que es muy difícil hacer una base real de gente que te apoye con el desastre económico del país. Es muy difícil. Y eso es otro elemento que lo diferencia. Milei sigue siendo extremadamente frágil en comparación a sus pares del mundo. Muy frágil. Por lo tanto, ahí veremos lo que sucede. Hay una cuarta pregunta que está conectado con esto porque lo que preguntó un compañero es si el trabajador informal, yo entendí esto, ¿qué pasa con el trabajador informal al cual el discurso de Milei le llegó? ¿Qué fue la gran novedad de este periodo? La ultraderecha no es la ultraderecha de la clase media o de la clase media alta. Por primera vez la ultraderecha, con un personaje así, llegó al trabajador precarizado joven. Yo creo que hay dos razones. Ese chico no vio los derechos, él, que el progresismo proclama que existen. Entonces hay un divorcio. Uno dice, no votes a la ultraderecha porque te van a quitar derechos. Y el muchacho dice, si yo no tengo ningún derecho, ¿qué me van a quitar? El derecho lo tiene el trabajador estatal, quizá lo tuvo mi abuelo, no mi papá, lo tuvo, yo lo conocí, pero yo no tengo ese derecho. No tengo obra social, no tengo aguinaldo, no tengo ese derecho. Entonces, a ese chico que perdió todo derecho, bueno, se genera el puente, y ahí sí hay una relación, como muy bien se señaló, hay algo estructural subyacente. En la medida que se genera un ejército de desocupados tan grande y una masa de informalidad tan grande que desconoce los derechos, bueno, esa gente al mismo tiempo rompe los lazos de articulación social sobre la base sobre la cual se conquistan los derechos. Y eso hace que el discurso competitivo individualista sea más permeable para ese chico. ¿Quién compensó fuerte esa pérdida? Las organizaciones sociales durante 20, 30 años. Compensaron esa carencia articulando movimientos. Bueno, pero no fácil. El otro elemento que ha jugado mucho
es la ideología neoliberal de los medios de comunicación todos los santos días, desde la mañana hasta la noche, dale, que dale, que dale, que dale. Esa metralla de los medios de comunicación, que hoy también se traslada a las redes, penetra. No es que pasa el tiempo y no, penetra. Entonces, hay una batalla política y hay una batalla ideológica en curso. Ellos se sienten a veces tan ganadores que ellos toman las frases de Gramsci y dicen que van a hacer la batalla cultural ellos. Ellos empiezan la batalla cultural contra nosotros. Lo lamento, pero la batalla cultural siempre la vamos a ganar nosotros, siempre, ¿no? Milei, en eso no te hagas ilusiones. Un discurso perverso como el tuyo, con gente perversa como la tuya, bueno, un tiempito. A la larga es imposible que se logre lo que vos estás pensando. Bueno, las preguntas económicas al final. ¿Cuándo se reactiva la economía? El día que toque piso. ¿Y cuándo toca piso? Dios lo sabe. Porque la sorpresa es que con este nivel de caída tendría que haber tocado piso. Tendría, y no toca. Y eso llama la atención, porque es como una crisis que sigue sin tocar piso. Y ahí hay un problema bastante complejo, porque a medida que eso sigue procesándose, va generando un cambio estructural de toda la matriz productiva, que es lo que el RIGI quiere hacer, que se destruya el sector formal, que se destruya la industria y que avance la minería y las actividades extractivas que no generan empleo, pero que además contienen una gran trampa. Por una empresa que viene con el RIGI hay 6 empresas que se van con el RIGI. El cálculo de cuántas empresas van a venir no está computando cuántas empresas se están yendo por la destrucción de la producción. Entonces es una pérdida total. No solo es una pérdida relativa porque vamos a cambiar inversiones industriales por inversiones en materias primas. Es una pérdida absoluta, porque hay empresas que se van por la razón obvia que si se contrae la economía no hay a quién vender, si no hay a quién vender hay que irse del país. Entonces es un cambio de toda la estructura que es una política de saqueo, es una política de depredación, es una política de destrucción. No, aquí no es que el calificativo es lo que es. Es un proyecto de destrucción consciente de la economía para debilitar al movimiento popular. Es así. Y con todos los matices es así. Y con los bancos, que es la pregunta tuya, con los bancos hay algo muy raro, porque los bancos en la Argentina no cumplen la función lógica de un banco. ¿Para qué está un banco? Hay un banco a la cual la gente le pone depósitos para que esos depósitos el banco se lo preste a una empresa para que genere algo. Un emprendimiento, ventas. En la Argentina, los bancos solo le prestan al Estado. Todo. El 80% es un préstamo al Estado. Entonces, ese préstamo al Estado son las LELIQs, las LEVAQs, los PASES, que todo el tiempo están venciendo, todo el tiempo están a punto de generar un default de la deuda y todo el tiempo el Estado los está cambiando. Hace 2 o 3 semanas estaba a punto de producirse uno de esos defaults, entonces hubo un cambio. Y claro, Caputo le dice a sus amigos financistas, miren, yo voy a tener una tasa de devaluación del 2%, ustedes vengan a la Argentina, pongan aquí la plata, que les da una fortuna, yo no devalúo y seguimos en esto. Y ese es otro factor de destrucción estructural de la economía. Se va desangrando la economía por ese lado. Por lo tanto, yo creo que en síntesis, una tarea general nuestra es decirle a la población lo que está pasando sin vueltas. Están destruyendo tu país, lo están pulverizando. Ni una invasión de marines haría en 6 meses lo que está haciendo este hombre. Y lo está haciendo para doblegarte, para destruirte, para desmoralizarte, para quebrarte. Pero el precio lo vas a pagar vos, tus hijos, las próximas generaciones, porque la Argentina ya no será la Argentina. Será un país que exportará materias primas y será un país con una miseria estructural tan estabilizada que expandirá el narcotráfico, expandirá la degradación social y no quedará nada de lo que fuimos alguna vez. Si querés evitar eso, hay que luchar.
Si querés evitar eso, hay que ponerse firmes porque podemos impedir esa destrucción de lo que costó tanto construir y a tantas generaciones poner en pie. Podemos hacerlo, hay que organizarse, hay que luchar, hay que actuar con la izquierda y lo vamos a lograr. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Mariano. Yo quería, bueno, por supuesto, agradecerle a Claudio porque creo que ayudó y que este tipo de instancias hay que repetirlas. Me quedo con algo que se preguntó recién, pero además que estuvo en el debate, que Claudio lo planteó, que es las tareas que hacen, por supuesto, al campo de la resistencia, de la movilización, de la unidad, que hay que hacerlo ahora, ya, que es urgente, y al terreno también de la construcción política, que requiere en paralelo una acumulación que tampoco puede esperar, que hay que hacerlo en simultáneo, que por supuesto el orden de los factores tiene importancia porque la unidad de acción para movilizar es clave para mantener las posiciones conquistadas y no seguir retrocediendo, pero creo que en el terreno de la construcción de alternativa, además de la explicación programática, el diagnóstico de lo que está pasando, de recoger el guante de planteos estratégicos, ideológicos que hace Milei en relación a la izquierda, al comunismo, al socialismo, creo que es un campo para actuar muy fuerte porque ayuda a masificarlo. Por ahora, por la negativa, utilizando el activo que todavía conserva, pero en algún momento, en la medida en que su experiencia se vaya agotando, y coincido, es decir, no hay Milei para siempre, y es una experiencia que todavía no se consolidó. Todo aquello contra lo que confrontó, si esa experiencia se va hundiendo, dialécticamente seguramente va a ganar peso, influencia, gravitación. Por eso hay una tarea de siembra que, aunque hoy nos toque hacerlo un poco a contracorriente, es fundamental. Y una cosa importante, el Frente de Izquierda tiene una responsabilidad de discutir cómo se reorienta y discute si de verdad se va a transformar en una palanca convocante y va a superar la lógica que hoy lo limita al campo de lo estrictamente electoral. Porque creo que coincidimos, Claudio lo dijo, y es así, hay una simpatía por la izquierda en términos generales. El FIT Unidad no es toda la izquierda, pero concentra parte fundamental de ese activo, pero es clave organizar toda esa simpatía para transformarla en adhesión militante, orgánica, que no se va a resolver solo invitando a ser parte de los partidos que actualmente lo conformamos, sino generando mecanismos que tengan más que ver con un movimiento político que con lo que actualmente es el Frente de Izquierda. Nosotros vamos a seguir insistiendo con esa lógica. Creemos que hay miles y miles delegados de base, intelectuales, referentes sociales, que estarían dispuestos a ser parte de una experiencia de esas características y estar en condiciones, además, de actuar como una referencia que invite a aquellos que en la decepción con la experiencia del progresismo tengan una referencia de mucho más peso y no solo limitada cada 2 años a una boleta como opción electoral. Esto depende de la voluntad política de las fuerzas que hoy integramos el Frente de Izquierda Unidad y a la vez de que seamos más los que al interior del Frente de Izquierda Unidad lo planteamos. En ese sentido, obviamente quienes estén de acuerdo con esta perspectiva y esta orientación, nosotros los queremos invitar a que nos ayuden, porque es una pelea no fácil, es un debate abierto, pero lo vemos clave, para transformar al Frente de Izquierda Unidad en un factor de peso en la realidad, que organice a miles y miles, y creemos que de verdad no solo está planteado porque esa simpatía existe, sino porque es una necesidad directamente impostergable y urgente para lo que se viene combinando unidad de acción, movilización bien amplia en la calle
alrededor de puntos básicos y al mismo tiempo ir acumulando fuerza política para poder tallar en la etapa que se venga una vez que logremos sacarnos de encima esta pesadilla que todos coincidimos que no va a durar para siempre y que también vemos con optimismo las peleas que se vienen. Nada más, gracias. Y gracias a Claudio, otra vez.